Continuamos entonces con el capítulo 1 del Ramjal acerca del tercer templo. La Mishnah Bet, Mishnah número 2, nos describe Sha'arei Arabait, las puertas o portones del monte del templo. Nos dice Hei Sha'arim Iyu Lo, Shnai לדרום ואלף למזרח, אחת לצפון, אחת למערב. גובהו של כותל 6 ועורביו 6. גובן של פתחים 50 ורוחבן 10. כעורביו של כותל, כך עורביו של פתח. Nos dice entonces el Ramjal. El monte del templo tiene 5 entradas, 2 en el sur, una en el este, una en el norte y una en el oeste. La altura del muro es de 6 codos y su grosor es de 6. La altura de las entradas es de 50 y su anchura de 10. Y las entradas o portales son exactamente tan gruesas como las paredes. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora las imágenes. Tenemos entonces que el grosor de las paredes externas del monte del templo son de 6 codos de altura y 6 codos de grosor. Vemos también las puertas, que la vamos a describir ahora en una imagen que sigue. En la imagen anterior teníamos las paredes del monte del templo, son de 6 codos y una altura de 6 codos de ancho en sus 4 direcciones. La altura entonces teníamos que de 50 codos y el área del portal de la entrada, o sea el petaj, es de 10 codos y hay otros 10 codos del portal hacia arriba de la pared. Sin embargo, en su entrada el portal mismo es de 50 codos de altura. Tenemos entonces la altura de las aberturas de las puertas, es de 50 codos, como dijimos, y el grosor de los portales es de 6 codos, como el grosor de las paredes del monte del templo, como habíamos descrito anteriormente. Eh, en esta imagen tenemos paredes, las paredes de Jerusalén en el futuro, que serán paredes de piedras preciosas, con puertas también hechas con piedras preciosas. Tenemos entonces en esta imagen que vimos anteriormente, en el futuro Hashem utilizará en la construcción de las paredes de Jerusalén piedras de ónice, de shoam y de jaspe y ashpe y gemas preciosas del tamaño de 30 codos cuadrados, con una abertura, un portal de 10 codos en las piedras y una altura de 20 codos, y serán erigidas en las paredes de Jerusalén, y así serán los muros de Jerusalén y las entradas de Jerusalén en el futuro de piedras preciosas. Tenemos el Shoam y el Yashpe, el jaspe, que como sabemos son las dos piedras que representan en el pectoral del sumo sacerdote a Yosef y a Benjamín, los dos hijos de Rachel y Menú. Tenemos entonces en esta imagen, podemos apreciar lo que se conoce como el Sorek, que rodea todo el edificio del templo por fuera y más extendiéndose hacia más afuera, las paredes mismas de la explanada del monte del templo. Describiendo la imagen anterior, hay tres estructuras que rodean el templo. De dentro a afuera son el Heil, tenemos el Zorek y los muros del monte del templo, que son los más externos. El Heil también son paredes que rodean el edificio mismo del templo. Más adelante lo vamos a ver a la brevedad. Este es el Zorek, que como podemos ver entonces es una estructura de madera enrejado y divide entonces la parte entre el Heil del templo y el Sorek y toda la extensión del monte del templo hasta llegar a sus paredes externas. Vemos entonces el Sorek,
Es una estructura de madera enrejado. En esta imagen podemos apreciar también cómo el zorek, esta estructura de madera en enrejado, rodea al templo por sus 4 lados y divide entonces lo que se conoce como el Heil y el monte del templo mismo. Lo divide. El Heil tiene una altura de 10 codos y hay un espacio de 10 codos entre el Heil y los muros del patio exterior del templo. El Heil entonces son estas paredes que rodean al templo mismo, al edificio, a la estructura del templo, lo rodean por sus 4 lados y más afuera entonces tenemos el Zorek, que es esta estructura de madera en enrejado. Tenemos en la Mishnah Gimel, la número 3 del capítulo 1, a Zorek Veahel, describiendo estas estructuras del Zorek y del Heil. Tenemos Lifnim Mimenu, Zorek Gavoa, Azara, Tefahim, Lifnim Mimenu, Heil, Eser Amot, וי"ב מעלות עולות מן החיל לעזרה לעזרת נשים, למזרח, לצפון ולדרום 7. Nos dice entonces el Ramjal, la Mishnah 1.3, dentro del muro que rodea todo el monte hay una reja o una verja que se conoce como el Zorek de 10 palmos de altura. Más adentro está el Heil, que tiene 10 codos de altura. Más alto hay 2 escalones que suben desde el Heil hasta el patio del templo, el patio externo o patio de las mujeres, el Ezrat Nashim, en el este, y tiene 7 desde el norte y desde el sur. Hay escalones de 7 gradas en el norte y en el sur. Sin embargo, en el este, que es el eje principal del templo, de este a oeste, hay 12 escalones en esta entrada este. Vemos aquí entonces la entrada este, que tiene entonces los 2 escalones que acabamos de describir. Y ahora entonces vamos a pasar a describir la imagen. Hay 2 escalones desde el Heil hasta el patio externo del templo o patio de las mujeres, y en la entrada este del templo, como dijimos. Los escalones alcanzan una altura de 6 codos y hay una distancia de 11 codos que recorren estos escalones hasta la entrada misma al patio. 10 codos si se toma en cuenta la protrusión de las celdas que hay en la pared. Vemos entonces aquí la entrada y en este caso esta imagen es la entrada sur, que tiene solamente 7 escalones. Como decíamos, la entrada sur y la entrada norte tienen solamente 7 escalones. La entrada este tiene 12 escalones, como acabamos de describir en esta imagen. Entonces tenemos la entrada sur, que tiene 7 escalones. Como vemos, ahora la descripción: en las entradas sur y norte del templo hay 7 escalones solamente, a diferencia de la entrada este, donde hay 12 escalones. Tenemos la Mishnah Dalet, tenemos el Ezrat Nashim, Orech Yud Zain Al Rojav Shim Yud Vet ג' שערים יהיו לו, א' לדרום וא' לצפון וא' למזרח, והאולם יוצא מהם מבפנים כותלו של אולם 6 ממנו ולפתח אמה ומחצה נמצא אורכו לרוחבו של פתח 13 אמה ורוחבו 8 ושתי עמודים עומדים לסוף כותליו. א' לימינו וא' לשמאלו, ועליהם עשוי כמין דקלים, גובהן של עמודים 60 אמה ועוביים 2 אמות, נמצאו אולם ואליו 10 אמות, גובהם של פתחים 50 אמה ורוחבם 10, והסיפים 6 ועובב של הכותל.
Nos dice entonces el Ramjal, el patio de las mujeres, el Ezrat Nashim tiene 317 codos de largo por 312 de ancho, codos, tiene tres puertas, una al sur, una al norte y otra al este. Los pórticos, o sea, los vestíbulos de estas puertas están en el interior del patio. Los muros de los pórticos o los vestíbulos, el espacio que hay por dentro, tienen 6 codos de espesor y sobresalen extendiéndose desde los muros del patio a ambos lados de cada puerta a una distancia de codo y medio de la puerta misma. Tenemos entonces las tres puertas que estamos describiendo en esta imagen, que son puertas que llevan entonces hacia el patio externo o patio de las mujeres, el Ezrat Nashim. En el tercer templo este patio rodea toda la circunferencia del templo, a diferencia de cómo fue en el segundo templo, que no lo hacía. Y tenemos entonces estas tres entradas por el este, el sur y por el norte. Tenemos tres entradas. No hay entrada por el occidente y solamente hay estas tres entradas. En esta imagen entonces tenemos que hay 11 codos de distancia entre la pared del caporet o el lugar santísimo y la pared del patio externo de las mujeres. Por atrás estamos hablando del occidente, lo que se considera la parte posterior o trasera del templo, la extensión del templo incluyendo las paredes del patio externo y el Heil de este a oeste es de 351 codos de este a oeste en el eje principal del templo, de este a oeste, y de sur a norte es de 346 codos, un poco más pequeño, y las partes del patio externo de las mujeres que tiene menor santidad están en amarillo oscuro en la imagen anterior, y las partes con mayor santidad están en un amarillo más claro en la imagen anterior que vimos. En esta imagen tenemos entonces la Ezrat Nashim. Estamos entonces por el este, en el eje principal, viendo el espacio que hay en el Ezrat Nashim, en esa parte, en esa área. Tenemos que se aprecian también los pórticos, vestíbulos en la entrada hacia el patio externo de las mujeres y hacia el patio principal de los sacerdotes. Vemos como hay la puerta, está la puerta misma y está este vestíbulo, este pórtico que lleva también hacia el patio de las mujeres, y hay un espacio en este pórtico. Continuando con la Mishnah 4 que acabamos de leer, tenemos que estos vestíbulos tienen un total de 13 codos de ancho y 8 codos de largo. Hay dos pilares que se levantan en los extremos de las paredes de cada pórtico o vestíbulo, uno a la derecha y otro hacia la izquierda. Tenemos dos pilares en cada uno de los lados de los portales de las puertas. Como podemos apreciar, los amudim tienen entonces, las puertas tienen también estos pilares en sus entradas, en cada una de las entradas del patio externo de las mujeres, como lo vimos en esta imagen. Las medidas del pórtico entonces del vestíbulo son: la pared misma del pórtico es de 6 codos de ancho, solamente la pared. La medida de la abertura de la puerta es de 10 codos. El ancho del pórtico mismo es de 13 codos del espacio que hay dentro de la puerta. Y el largo del espacio del pórtico es de 8 codos. El pórtico se extiende desde la puerta de 10 codos, 1.5 codos hacia los lados, sumando 13 codos de ancho en el total de su extensión. Las bisagras de las puertas hacia el patio externo de las mujeres es de 2 codos y las puertas abren hacia adentro, quedando adyacentes a la pared de la entrada del patio de las mujeres. Continuamos entonces con la Mishnah 1.4. La decoración de estos pilares tiene forma de palmeras
como lo pudimos ver en la imagen anterior. Las columnas tienen 60 codos de altura y 2 codos de espesor. Cuando se incluyen estos pilares, cada vestíbulo tiene un total de 10 codos de ancho. Las puertas mismas tienen 50 codos de alto y 10 codos de ancho, y los umbrales de la entrada tienen 6 codos de espesor, como el espesor mismo de la pared. Vemos entonces la altura del portal de 50 codos y hay todavía otros 10 codos más para arriba. Vemos los dos pilares o columnas que hay al lado de cada puerta. Vemos también los dinteles de las puertas mismas, y que las puertas se abran hacia adentro del patio mismo, teniendo hacia el fondo de la imagen lo que es el Arabait o el monte del templo, siendo una vista en este caso de si nos posicionamos con nuestra espalda hacia el oeste y nuestra cara hacia el este. Esta es la imagen que veríamos entonces estando dentro del patio mismo de las mujeres. Como lo describe esta imagen, entonces medidas del vestíbulo de la entrada: la altura decíamos de 50 codos, la altura hasta la parte superior, hasta la altura de las galerías, es de 60 codos, o sea que hay 10 codos de altura más, y por sobre la parte superior de las palmeras, y el ancho de la entrada es de 10 codos. Como lo podemos ver acá, el ulam, ashar, o sea, el pórtico o el vestíbulo dentro de la puerta, o sea que hay dos portales que nos llevan hacia el patio de las mujeres, uno por fuera y el otro la puerta misma propiamente dicha del patio de las mujeres, que abre hacia adentro. Vimos entonces en esta imagen que los dos umbrales hacia el patio exterior de las mujeres, y el primero hacia el pórtico y el segundo hacia el patio externo mismo, como acabamos de describir.